Qué pronto se ha quitado la coraza moral el nunca bien ponderado Pablo Iglesias y aparece como lo que siempre ha sido, como un absoluto amoral, como un oportunista político, como una arribista sin principios y sin valores, como un político de la peor jaez. ¿Se acuerdan ustedes la matraca que nos vendió durante meses con la casta, la casta, la casta? Que él además extendía a los dos principales partidos de nuestro país, Partido Popular y Partido Socialista. Pues para Pablito Iglesias lo de la casta ya ha quedado reducida al Partido Popular. Depositario, según él y también del otro, se juntan el hambre y las ganas de comer, de todos los males y de todas las corruptelas que han acontecido en este país a lo largo de esta malhadada democracia. Claro, el problema es que como la memoria histórica de los españoles y de los dirigentes políticos es tan cortoplacista, es tan corta, pues ya nos hemos olvidado de esos 12.000 procedimientos judiciales que se instruyeron durante los distintos gobiernos de Felipe González. El hecho de que durante los gobiernos de Felipe González fueran encarcelados desde el director de la Guardia Civil, la directora del Boletín Oficial del Estado, la directora de Renfe, hasta 3 ministros felipistas entraron en la cárcel. Qué pronto nos hemos olvidado de aquella España que fue todo un ejemplo de corrupción institucional al más alto nivel. Pero esto prueba hasta qué punto este arribista llamado Pablo Iglesias está dispuesto a cualquier cosa con tal de satisfacer sus expectativas políticas y personales. Por si ustedes no habían reparado, lo que menos le interesa a este auténtico arribista político, a este amoral, a este tipejo sin valores y sin principios, es llegar a un pacto, a alcanzar un pacto con el Partido Socialista. Su objetivo, su obsesión, su pretensión es precisamente fagocitar al Partido Socialista poniendo sobre la mesa propuestas absolutamente inasumibles. Por muy indigno que sea el dirigente o líder del otro partido, que lo es. Y a estas propuestas inasumibles se sumarán en los próximos días otras todavía más inasumibles. Esto demuestra, insisto, hasta qué punto la política española está recayendo actualmente en las peores manos. Frente a eso, un panorama económico, social y moral absolutamente pavoroso. Las propuestas que han querido vender los dirigentes de Podemos para que sean asumidas por el Partido Socialista en un hipotético pacto son absolutamente impresentables desde el punto de vista práctico. Si esas propuestas económicas de Podemos se llegaran a concretizar, significaría que la mitad de la población española viviría a expensas del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio de la otra mitad. Y si una mitad de españoles cifran sus expectativas económicas y de vida en el parasitismo ante la otra media, pues en buena lid de esa otra media puede decir: ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a sacrificar? ¿Para qué voy a competir? Si al final el fruto de mi trabajo va a recaer precisamente en quienes menos lo merecen. Y es que, Pablito Iglesias, no se puede multiplicar la riqueza de un país dividiendo precisamente la riqueza de ese mismo país. A mí particularmente no me preocupa el silencio de estos dirigentes sin ética, sin principios, sin valores, de estos políticos absolutamente impresentables, que no tienen nada que perder y por eso proponen estas cosas absolutamente inasumibles. Lo que sí me preocupa, amigos y amigas, es el silencio de tantos y tantos españoles de buena voluntad, cuando un tipo como Pablo Iglesias se jacta diciendo, entre otras muchas sandeces, que los ahorros de los españoles, que los ahorros de los sufridos españoles, hay que ponerlos al servicio de toda la sociedad mediante una banca pública. Saludos, amigos y amigas, y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de La Ratonera, emitiendo riguroso directo a través de Alerta Digital y también, como no, TDT para toda España, a través de nuestra sintonía 10 Televisión. Y una sorpresa, hoy no vamos a poner un vídeo musical. Les aseguro y garantizo algo muchísimo mejor. Buenas noches, amigo Hoffman. Que no estás aquí en el plató. Tenemos un plató grande y se encuentra en este plató
¿Y Hoffman quién es? Se preguntarán los que todavía no hayan tenido la suerte de conocerlo. Pues es, en principio, su mejor carta de presentación. Un artista malagueño, que no es poco, Hoffman, en una tierra que ha dado tantos y tan buenos artistas como Málaga. Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que Málaga, no sé qué tiene esa bendita tierra, que todo el mundo está lleno de mucho arte y bueno, pocos somos los que despuntamos y bueno, yo digo que el universo y Dios te da un don y ese don yo creo que te lo regalas a toda la gente que quiere escucharte, ¿no? Que aunque ustedes perciban ese ligero y suave acento venezolano, Hoffman es malagueño de pura cepa, es tan malagueño que sus padres eran del Perchel. ¿Habrá algo más malagueño que el Perchel, querido Hoffman? Pues sí, aunque no solamente viví desde muy pequeñito en Venezuela, como lo has dicho ya tú, Armando, pero también he vivido en los Estados Unidos, en Miami, y tengo una mezcla entre cubano, venezolano, andaluz, que ya no sé ni de dónde soy, pero lo único que sé que llevo a mi España por bandera. Ahí está, no es poca cosa. Oye, y mi Andalucía. Actuaste para Michelle Obama, la primera dama norteamericana, en el Hotel Villa Padierna de Marbella. Luego hablaremos de esta actuación. Pero de ti ha dicho la prensa alemana. ¿Qué ha dicho la prensa alemana del malagueño Hoffman? Bueno, la última crítica que me hicieron, que estuve en Pforzheim, en Berlín y en Múnich, que soy una de las futuras grandes voces prodigios de la música en España por mi versatilidad vocal y bueno, pues ha sido una gran sorpresa de una persona de a pie que apenas va a cumplir 4 años en la música, de poder ir ya teniendo esas críticas, y eso viene basado al esfuerzo y al sacrificio y a todo el trabajo en conjunto diario para conseguir el objetivo del éxito, que es el de cantar, ¿no? Y la música, al fin y al cabo. Y una cita con todos los malagueños amantes de la buena música, 11 de mayo, nada más y nada menos, Teatro Cervantes, Hoffman. Pues sí, el 11 de mayo vamos a estreno mi espectáculo, se va a llamar Por Siempre, Camilo VI, es un gran espectáculo de los cuales quiero hacer hincapié. Llevo una orquesta maravillosa y una dirección magnífica como es del gran maestro Francisco Ramos, Paco Ramos para los amigos, y bueno, siempre he dicho que quiero quitar esa pequeña frase que dice que nadie es profeta en su tierra, y yo quiero que gracias a todos los malagueños que apoyan al talento malagueño vengan este 11 de mayo de este año a este gran concierto de Por Siempre, Camilo VI, un gran tributo a este grande de la música. Pues hablaremos a lo largo de este programa, denso, como todos, para que ustedes conozcan mejor la ejecutoria artística y también, por qué no, personal del bueno de Hoffman. Oye, ¿sabe, Hoffman, que mi madre tenía una predilección que me inculcó siendo muy niño y que crecí con ella, que era su devoción por un cantante español maravilloso, Rafael? Y yo crecí siendo niño con un tema que se convirtió en un símbolo, en un icono, no solamente en nuestra familia, sino en muchas familias españolas. Yo soy aquel, ¿qué podemos decir? Yo soy aquel. Posiblemente uno de los iconos musicales de la España de los años 70. Bueno, yo creo que Rafael ha sido uno de los grandes artistas que ha dado este país. Es mucho más reconocido, inclusive a nivel internacional, mucho más de lo que la gente se cree. Y bueno, siempre se ha rodeado de muy buenos compositores, en este caso del gran Manuel Alejandro, entre otros, que ahora mismo no recuerdo, pero esta canción que es un ícono, y por supuesto, ya que a tu madre le gustaba... Eso te iba a decir, yo te puedo pedir que nos interpretes como tu primer tema musical en directo esta noche en La Ratonera, el emblemático Yo Soy Aquel de Rafael Hoffman. Por supuesto, pero siempre en la voz de Hoffman. Siempre, claro, con el toque personal e intransferible, inconfundible, ¿por qué no?, del malagueño Hoffman. Pues vamos con Yo Soy Aquel de Rafael Hoffman. Muchas gracias. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera
ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Y el que te espera, y el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Y el que te espera, y el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor. Amigos sin palabras, qué torrente de voz. Oye, Josma, si mi madre te hubiera escuchado. Bueno, yo creo que seguramente la voz es tan inmensa y la magia de todo esto es tan maravilloso que seguramente allá donde esté ella, seguro que lo estará escuchando y me lo vas a permitir, le mando un beso enorme a ella desde aquí, desde la tierra. Pues, compañero, ¿tenemos ya la primera llamada? ¿Ya? Pues seguimos hablando con Josma mientras establecemos un contacto con nuestra primera invitada, que representa, es la directora de un centro católico. Claro, aquí hablamos muchas veces de valores, de principios, de hasta qué punto el humanismo cristiano debe seguir incrustado en el ADN de la sociedad española, porque estamos convencidos que es la única fórmula para salir del actual atolladero de inmoralidad en el que nos encontramos. Pero claro, cuando hablamos de valores y principios tenemos que empezar a ponderar, como se merecen, a todos esos docentes que arriesgan muchas cosas a contrapunto de los intereses de la enseñanza pública, precisamente para inculcarle a los alumnos españoles, a muchos alumnos españoles, el cúmulo de cosas que por desgracia hoy han entrado en desuso en el resto de la sociedad española, porque a los poderes mundialistas y a esos títeres del poder económico en la sombra, que son los políticos españoles actuales, les interesa precisamente una población estudiantil descreída, absolutamente desalojada de todos esos valores trascendentes que son los únicos que dan armazón de continuidad a la supervivencia histórica de una nación. Carolina Salado Setién, buenas noches. Buenas noches. Directora, corrígeme si me equivoco, del centro de un colegio católico malagueño, adscrito a la Fundación Santa María de la Victoria. Efectivamente. Colegio Virgen del Carmen. Correcto. Qué importante tener directoras, docentes que consagran precisamente su ejecutoria docente, valga la redundancia, a inculcar a los niños esos valores y principios que, por desgracia, querida Carolina, ya no se estilan dentro de la enseñanza pública. Sí, bueno, dentro de la enseñanza pública no le puedo hablar mucho, pero dentro de la enseñanza... No, lo digo yo. Carolina, ¿cuál es el programa de estudio que lleváis a cabo en vuestro centro escolar? Pues mire, nuestro proyecto educativo pues se centra principalmente en el alumno y además trata de responder a todas las dimensiones que le permite crecer como persona. Trabajamos por proyectos dándole mucha importancia sobre todo al trabajo cooperativo y a uso de unas rutinas de pensamiento en todas nuestras actividades.
Habéis puesto en marcha un método pionero que utilizáis para el aprendizaje precisamente de estos niños de muy corta edad. ¿Podemos conocer cuál es, Carolina? Sí, efectivamente, usamos dos métodos pioneros que son uno de inteligencia múltiple con el método de entusiasmar, que es una manera de trabajar las matemáticas de una forma pues contextualizada y adaptada a la realidad del alumno. Pues nosotros además entendemos que la capacidad de aprendizaje y la adaptabilidad del cerebro de los alumnos es importante desde los primeros años de vida. Y el otro proyecto pionero, que además nada más que lo trabajan pocos centros en Málaga y uno de ellos somos nosotros, es el método de Glendoman de desarrollo motor, que para ello contamos con la escalera de braquiación. Y en este método lo que consiste en la estimulación temprana y en el desarrollo neurológico infantil, en la que mejora posibles desórdenes de atención, de relación, incluso de comportamiento en los pequeños. Vais a llevar a cabo también unas jornadas abiertas aquí en Carolina. Pues la jornada abierta es a la familia. A la familia. A la familia, sí, para que ellos puedan comprobar en vivo y en directo nuestra tarea educativa con los alumnos. O sea que para vosotros la implicación de la familia es fundamental en el desarrollo educativo del niño. Efectivamente. Como debe ser. Oye, por cierto, otra de las... habéis puesto mucho el acento en la necesidad de que los niños crezcan conociendo otros idiomas paralelo al castellano. En este caso podemos hablar de la educación en inglés. Estáis llevando a cabo también una educación bilingüe, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo con niños de tan cortita edad, Carolina? Pues nosotros, como bien dice, al ser centros bilingües, lo que intentamos es posibilitar el acceso de la lengua inglesa, favoreciendo la estructura neurológica a través de mensajes orales, de carteles, de juegos que le ayudan a un progresivo dominio de esta lengua tanto inglesa y española, mejorando sus habilidades de comunicación. Oye, Carolina, ¿por qué tendrían que animarse los padres malagueños y por extensión de toda España en inscribir a sus hijos en centros católicos como el que tú diriges? Pues por varios aspectos, como anteriormente he comentado, por el bilingüismo, por la innovación educativa, por las inteligencias múltiples, el uso de nuevas tecnologías y sobre todo porque principalmente para un padre encontrar un espacio en el que su hijo pueda aprender y desarrollarse feliz y con alguien que le cuide como su propia familia, creo que es bastante importante. Y para ello nuestro centro apuesta por esa comprensión y esa cercanía, pues dando una serie de respuestas a su diversidad educativa. Y para ello los profesores estamos en continua formación. Oye, Carolina, el que seáis un centro católico, insisto, adscrito a la Fundación Santa María de la Victoria, corrígeme si me equivoco, sí. ¿Qué conlleva en lo bueno y también en lo malo? Pues voy a empezar por lo malo porque yo creo que en lo malo no conlleva nada. Simplemente nosotros tenemos una visión humanista, pues enriquecida por la fe, con una educación en valores principalmente que propone el Evangelio: amor, justicia, igualdad, compromiso. Y porque la vida del centro está marcado por distintos tiempos litúrgicos en los que la comunidad educativa lo vivimos intensamente, y esto hace que a los niños les despierte pues un gran entusiasmo pues por la visita al oratorio, las celebraciones, y le ayuda también a preparar una dimensión de la inteligencia trascendental que es importante en la vida. Fíjense qué cosas tan importantes se está desgranando Carolina. El desarrollo trascendental de los niños, qué importante esto, el enriquecimiento humanístico, el poner en alza el valor espiritual. Desgraciadamente estas cosas ya no se estilan en la educación pública, ¿eh, Carolina? ¿Carolina? Sí, yo es que en cuanto a la educación pública, pues no le puedo decir mucho. Yo creo que cada centro tiene su bien hacer. Ya. Por cierto, Carolina, no habréis tenido, supongo, problemas en vuestro centro en exhibir con orgullo los símbolos que nos son propios a todos los cristianos durante estas Navidades, como por ejemplo los belenes y tantos entrañables iconos nuestros. No, para nada, no hemos tenido ningún problema. Bueno. Al revés, las familias son bastante participativas y nos apoyan mucho en todas las actividades que hacemos en el colegio. ¿Con cuántos docentes cuenta este centro, el Colegio Virgen del Carmen? Contamos con 12 docentes, aparte de un equipo de orientación que compone de logopedia, orientadora y fisioterapeuta.
Pues ya lo saben, amigos, por coherencia, si tantas veces hemos reivindicado desde este programa la necesidad, la exigencia, el imperativo casi moral de una educación orientada precisamente al fortalecimiento de los valores humanísticos y cristianos de los alumnos, pues tenemos que empezar a ponderar y darle el protagonismo que se merecen a personas que precisamente se han involucrado en que esto se convierta en una fertilísima realidad que yo creo que van a agradecer muy mucho los alumnos en un futuro, Carolina, los alumnos de vuestro centro. Estoy segura de ello. Estoy convencido yo también. Carolina Sí. Salado Setién, directora del Colegio Virgen del Carmen. ¿Algo más que añadir? Pues nada, que estamos a vuestra disposición, estamos encantados de recibir a todas las familias y que nos vean cómo funcionamos. Perfecto. Pues Carolina, quedo a tu disposición y espero que no sea la última vez que hablemos, ¿eh? De acuerdo. Un saludo, buenas noches y hasta siempre. Muchas Carolina buenas noches, Salado adiós. Setién, directora del Colegio Virgen del Carmen. Pues mientras establecemos llamada y comunicación con el padre Calvo, Hoffman sigue aquí, no sé, tú estás bien aquí, ¿no, Hoffman? En mi casa. Como en tu casa, no puede ser menos. Oye, qué bueno, que están encantados los compañeros contigo, por lo que veo. Muchas gracias. Oye, mientras damos paso al padre Calvo, compañero, hemos elaborado sobre este farsante que ha ocupado mi comentario editorial del principio de este programa. Este farsante miente más que habla, miente como los bellacos. Yo creo que ha quedado al descubierto como una persona absolutamente amoral, sin escrúpulos, un oportunista, una revista de la peor jaez. Pablito Iglesias, el líder de Podemos, está dispuesto a cualquier cosa con tal de fagocitarse al Partido Socialista. Y el tonto no lo ve o no quiere verlo. El tonto, con tal de ser presidente, aunque sean las peores condiciones posibles, aunque esté 3 meses, le da igual. Él quiere que en su currículum, el del tonto, figure, sido presidente del gobierno de España, a costa de lo que sea, a costa de hipotecar el futuro del Partido Socialista. Y lo que es peor aún, el futuro de España. Por eso yo espero de las buenas luces de los dirigentes que todavía quedan coherentes dentro del Partido Socialista y demás, y que no dejen que el tonto les conduzca hasta el precipicio, con tal de que el tonto satisfaga sus expectativas electorales. ¿O es que no ven ustedes claramente cuál es el juego de este farsante, de este otro farsante? Pablito Iglesias, insisto, se junta el hambre y las ganas de comer, que lo que quiere es fagocitar al Partido Socialista. ¿Cómo? Planteando propuestas que él sabe que son inasumibles, que el Partido Socialista, salvo que hayan perdido la cabeza, sus dirigentes no van a poder aceptar nunca. Pero ahí está el juego de este pájaro llamado Pablo Iglesias. Por eso yo no le deseo nada bueno al Partido Socialista, pero hombre, como aquí está en juego los intereses de España, espero que prevalezca el buen tino y el sentido común. Hemos elaborado un vídeo de este farsante llamado Pablo Iglesias sobre sus muchas incoherencias. Podemos estar toda la noche hablando, desgranando cuáles son estas incoherencias. La hemos resumido en estos 3 minutos que ustedes van a ver a continuación. ¿Lo tenemos? Pues vamos con él. Hay un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que trabaja para su pueblo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hay un gran riesgo que la bomba te estalle en la cara. Solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Si queremos aplicar violencia sobre el adversario, de verdad que no hay nada mejor que una reforma fiscal, ¿eh? Que la clave para entender la historia en los últimos 500 años es la formación de unas categorías sociales que se llaman clases. Gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado, ganamos. Y por eso hay que ser humilde. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Y la gente empezaba a entender la violencia como casi autodefensa. Claro, cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Decía antes que Hugo Chávez era un demócrata con agallas. Nuestro siguiente invitado es un actor, y si hay un actor con agallas en este país, ese es Willy Toledo. Está bastante claro que, por lo menos en una gran parte, toda la caverna ultraderechista mediática de este país está fracasando en su mensaje lleno de mentiras, de tergiversaciones y de ataques brutales al comandante hermano Hugo Chávez. El día que en este país mueran, Dios me dice misericordioso, no lo quiera, no se vayan a enfadar los de Prisa y los de Intereconomía, el día que en este país mueran González, Aznar, Zapatero,
Rajoy y salgan a la calle más de 5.000 personas a despedirle, entonces reconoceré que ellos eran unos demócratas y Hugo Chávez era un dictador populista. Así que viva la revolución bolivariana, ¡viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Maduro! Al poder, aquí estamos yo y mis pelotas. Es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojar. Y por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Uy, aterrador, la peor gentuza. No necesito, aquí sí que sobran comentarios por mi parte. Si esto no es capaz de despertar en la gente normal, decente y coherente de este país, el resquemor que esta gentuza merecería, pues ya entonces no sé qué puede alertar a los ciudadanos de este malhadado país llamado España. Decía el otro pájaro, el monedero, no sé si era el monedero, son todos iguales, tal para cual, que si muere Aznar, Felipe, y si salen 5.000 personas a despedirlo, al despedir los féretros, pues entonces reconocerán que han sido políticos dechados de virtudes, porque según él a Hugo Chávez lo despidieron 5.000 venezolanos. ¿Qué decir entonces de Francisco Franco, que lo despidieron 2 millones de españoles? Señor Monedero. Hoffman, tú que has vivido en Venezuela, ¿qué te sugieren todas estas imágenes y lo que hemos oído? Bueno, yo creo que después de ver todo lo que... Y vamos con el padre. Lo que ha transcurrido durante todo este tiempo, yo creo que esto es algo más allá de lo que se vivió en la época de los principios del régimen chavista, ¿no? Al principio te venden una película como que si ellos son los pobres, que los demás intentan quitarle lo que es de ellos, y al fin y al cabo, lo decía en un documental que vi en YouTube, que decía la señora que antes eran más felices y no lo sabían, que antes podían comer de todo y no lo sabían, y hoy en día pues tienen dinero pero no tienen que comprar, porque no hay exportación, no hay nada. Y aunque Venezuela no es España, y antes Venezuela no era un país rico, donde había muchísimas, somos ricos en petróleo, ricos en minerales, en piedras, en naturaleza, en turismo, todo eso se lo han cargado. Y ahora en día el pueblo está más pobre y ellos están más ricos, con cuentas en Suiza, con cuentas en paraísos fiscales. Eso es verdad. Eso es verdad, porque tengo familia que todavía vive allí. ¿Tienes familia en Venezuela? Sí. ¿Y qué te cuentan, Hoffman? ¿Qué cuentan? Bueno, las pocas que me quedan son personas que lo están pasando realmente mal, de que no tienen hijos y no tienen pañales, que no tienen darle de comer a sus hijos, que consiguen las cosas. Ahora no hay comida. ¿Cuál es el nuevo negocio? Los venezolanos siempre han sido personas muy emprendedoras, y el negocio es, ellos le llaman, lo escuché la otra vez, bachaqueando, que es que personas de a pie compran comida y las revenden. Y en ese revendimiento pues le duplican y triplican el precio que realmente es. Vamos, y es demasiado triste ver cómo un país tan rico, donde ha tenido tantas riquezas y ha sido uno de los grandes países donde antiguamente los españoles inmigraban a esos países latinoamericanos, esté como esté, ¿no? Pues ha tenido gracia. No, era Willy Toledo el que hablaba, que a Chávez lo despidieron 5.000 venezolanos, y a Franco 2 millones de españoles, y cientos de miles pasando frente a su féretro, en unas imágenes sobradamente conocidas, estoy seguro, por todos y cada uno de ustedes y demás. Es la incoherencia personificada, la maldad personificada en esta gente. Tenemos ya el siguiente invitado. Padre Calvo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Oye, estos de Podemos, padre, son peores, cada día que pasa son peores que el anterior, ¿eh? Eso es
Sofía de todos los sentidos. Empezamos bien, padre, empezamos bien. Sí. A ver, sin eufemismo, Basofia sí. de la peor, ¿no? Si a los cristianos nos une el amor, a ellos les une el odio, el único que les une. Madre mía, si esta gente tuviera el destino en sus manos de este país, padre? De pena, sí. Y el tonto del Partido Socialista sin querer enterarse, padre. Sí, efectivamente, sí. Está lo suyo, es quítate tú para ponerme yo. Este tonto, con tal de ser presidente del gobierno, le da igual hipotecar al país, a las futuras generaciones, lo que sea, padre. Simplemente que entre sus méritos curriculares el del tonto figure eso, que ha sido presidente del gobierno de España. Sí, efectivamente, sí. Ahí lo único que se ve es el afán de protagonismo, es decir, quítate tú porque me quiero poner yo, y usa el tema de la corrupción sin darse cuenta que él ve la paja en el ojo ajeno y él tiene la viga en el propio. Así que eso no es argumento tampoco para decir, quiero ser presidente. Padre, ha dado usted una conferencia recientemente en la conmemoración del 2º aniversario de la muerte de una persona con la que me unía una entrañable y fiel amistad, con don Blas Piñar, fundador que fue de Fuerza Nueva, al que tuve la oportunidad de ver en su domicilio madrileño de Puerta de Hierro pocos meses antes o pocas semanas antes de su fallecimiento, y habló usted en su conferencia algo que me llamó mucho la atención, las dos vertientes de la Iglesia, antes y después de la muerte del general Franco. Sí, se tituló la Iglesia del post-franquismo, comparando pues dos etapas, el nacionalcatolicismo y ahora el liberalismo en el que estamos, donde se ha hecho una tradición a Franco. Yo tengo una fotografía viéndole llorar por el desvío de la Iglesia en sus últimos años ya, y en esa doble vertiente pues hay mucho que decir. Sobre todo leí trozos, párrafos, cartas pastorales, etcétera, de los obispos de entonces, y lo que ahora esos mismos incluso han dicho en este vuelco y en este chaquetismo del contemporizar. Padre, escuché a la Iglesia quejarse amargamente, de la necesidad que teníamos todos de acoger como buenos cristianos a esos angelicales, refugiados procedentes de países musulmanes. No he escuchado a esa misma Iglesia pronunciarse con la misma rotundidad y contundencia frente a todos esos actos de ataques sexuales y agresiones físicas de estos mismos angelicales refugiados sirios y que están teniendo como víctimas a ciudadanos autóctonos europeos. ¿Usted ha escuchado la voz de la Iglesia, padre? Sí. La verdad es que eso sí se intenta siempre ocultar, claro, la parte equivocada, cuando ven las consecuencias lógicas que todo el mundo nos damos cuenta que tiene que venir, eso claro, se esconde para no reconocer, para no dar el brazo a torcer lo que ha pasado con el Vaticano II, lo mismo. Entonces así estamos, en un callejón sin salida, y ahora a ver cómo damos marcha atrás o cómo domamos el árbol sin romperle. Ese es el problema. Padre, está medio país dividido, especulando sobre las futuras posibles configuraciones de gobierno, si PSOE, Podemos, si PP, Ciudadanos. ¿Usted cuál prefiere? Buena pregunta. Mire, hoy voy a hablar un poco de filosofía, ya que me ha suscitado este tema. Una cosa muy sencilla, porque la filosofía, lo bueno que tiene es que como es metafísica, parte siempre de raíces insustituibles. Si la verdad objetiva existe, digo, la verdad objetiva, pues la real, lo que está fuera de nosotros, ¿no? Es lo objetivo, el objeto, el sí. Si la verdad objetiva existe en el terreno de la razón, en el terreno de la fe, en el terreno de la ciencia, en el terreno de la historia, en ese caso no queda más remedio que imponerla. Primero por la razón persuasiva, estudiándola, y al que no aduzca mayores argumentos, por la fuerza. El término medio no existe. Y si no existiese la verdad objetiva, sería una estupidez estar discutiendo. Ya. Oye, pues está claro. Padre, tenemos a un invitado muy especial esta noche. Es un cantante malagueño, sí, que además nos ha contado la pavorosa situación que se vive en Venezuela, un país en el que vivió por algunos años, pues sus padres, siendo él muy pequeñito, viajaron hasta aquel país por motivos laborales, conserva allí familia, una situación, insisto, absolutamente pavorosa. Y el bueno de Hoffman, se lo presento, Hoffman, el padre Calvo. Hola, buenas noches, padre. Muy bien, gracias, buenas noches, sí. Pues entonces le he dicho al bueno de Hoffman, padre, quiero que le obsequies con algo muy especial a un personaje al que quiero, respeto tanto como al padre Calvo. Y ha preparado, lo va a interpretar a capela, sin fondo musical, esto, padre, que usted va a escuchar a continuación. ¿Le parece? Sí, muy bien, muy bien. Pues Hoffman. Bueno, yo creo que siendo de Málaga, y el padre estará de acuerdo conmigo, más emblemática que es la Virgen del Carmen, hay una canción maravillosa que dice así, que va dedicada a nuestra Santa Madre, a la Virgen del Carmen.
Salve, estrella de los mares iris de eterna aventura. Salve, estrella de los mares, madre del divino amor, fervoroso los pesares, y hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve. Fantástico, ha hecho una bonita oración con música. Maravilloso. No me puedo poner en pie, desgraciadamente, por los artilugios técnicos que me lo impiden, padre, pero es para ponerse de pie. Muy bonito, tiene una profunda, una maravilla, está muy inspirada. Padre, ¿y que la gente prefiera el pop rock a esto? Ya, falta de sensibilidad. El culto a la fealdad que tanto prevalece en Occidente, que también es algo muy deliberado, inducido, padre. Sí. Hay un artículo fantástico en Portada Alerta Digital que habla precisamente de todo esto, padre. Sí. Está visto que cuando el ser humano se desvincula del Creador, también intenta destruir su obra, la obra del Creador, y por lo tanto ya no conecta con lo verdadero, ni lo bueno, ni lo bello. Entonces está perdiendo sensibilidad, y de ahí que nos apartemos del verdadero arte, de la verdadera filosofía y del verdadero sentido de lo bueno y de lo justo. Pues decía este articulista, insisto, tienen ustedes el artículo en la Portada de Alerta Digital, arte moderno, el culto a lo feo, a la fealdad, algo así, demás. Decía previamente, frente a un Velázquez, padre, que era capaz de reproducir casi mejor que una fotografía lo que era la realidad, la perspectiva real de la vida, de la gente, de las personas sobre todo. Porque el arte moderno, inducido por, ya sabemos, padre, los amos del Sanedrín, los del Sanedrín, cuando introducen el dadaísmo, todas estas tendencias artísticas absolutamente aberrantes. ¿Por qué se produce esa tergiversación deliberada de lo que es la figura humana? Pues porque la figura humana es la representación, la viva imagen de Dios. Previamente se trata a través del arte de inducir a la gente a que se aleje del Señor Creador, Padre. Si es que todo responde a lo mismo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que la grandeza del alma humana, que por ser racional, es libre, pero tiene una chispita, eso de inmortalidad. Una vez que es creada ya es indestructible. Ni siquiera Dios la puede destruir, porque se ha comprometido a respetar esa naturaleza que él mismo ha creado. Entonces, claro, pues el arte abstracto, ¿qué es el arte abstracto? Pues aquello que no es concreto. Claro. Y como no tiene aquí una concreción, pues se limita a pintarrajear. Pero eso lo hace cualquiera, eso no es arte. Eso es estropear y saltarse todas las reglas del arte. Uno escucha a Hoffman interpretar este tema a capela, padre, y uno siente que se encuentra en paz con uno mismo. Claro. Hay música y sobre todo hay espíritu mariano, espíritu religioso y sentido de ponerse en contacto con esa Madre de Dios y Madre nuestra, que ya digo se ha convertido ese cántico no solamente en un cántico, en una oración muy bonita. Ya. Hoffman, qué clarito habla el padre Calvo, ¿eh? Si todos los curas hablaran igual. Bueno, yo tengo la suerte de haber estudiado en colegios salesianos. Y en el Don Bosco, pues claro, desde pequeño te inculcan unos valores y unos principios que yo siempre le digo a la gente, no es cuestión de que creas más o creas menos en Dios, es simplemente que es una cosa que tú lo llevas por dentro y tienes la opción de creer o no creer. Pero desgraciadamente, cada vez que voy viendo noticias y voy viendo tantos desastres que hay en el mundo, me pongo a pensar que Dios no está... que el que está mandando ahora mismo en la tierra no es precisamente Dios, sino el demonio, porque lo que está pasando no es normal. Pues, padre, antes le quería formular una última pregunta, pero antes, por cierto, es que quiero que lo escuche el padre Calvo. ¿Sabe usted que nuestro invitado de esta noche, Hoffman, insisto, artista malagueño, que padre, a ver si tiene usted la oportunidad de estar con nosotros el día 11 de mayo para llevarlo al Teatro Cervantes, al Gran Teatro Cervantes de Málaga, donde va a dar un recital en directo, que están ya a la venta las entradas, ¿no, Hoffman? Sí, están a la venta en taquillas del Teatro Cervantes y en teatrocervantes.com.
Pues sabe usted, padre, que estuvo en Málaga hace 2 o 3 veranos, incluso un poquito más, la primera dama norteamericana, Michelle Obama, y demás, estuvo hospedada en un hotel de Marbella, muy bonito, el Villa Padierna, y a Hoffman le cupo el honor de ser precisamente el cantante que actuó en exclusiva para Michelle Obama. Cuéntanos la experiencia, Hoffman. Hombre, fue una experiencia muy bonita porque ella se interesó mucho sobre todo el tipo de música que cantaba. En ese momento me pidieron un repertorio más de canción española, muy de la tierra, porque ya había habido una fiesta flamenca y querían algo un poco más español y yo pues ella lo que me recuerdo que me preguntó en inglés, que lo llevo a la traducción al español, que era el tipo de música que yo cantaba. Entonces yo le tuve que explicar que la copla o la canción española venía desde inclusive de la posguerra, después de la guerra, y que ha ido durante muchísimos años conservándose como algo muy bonito, aunque ya no es la música tan de moda como antiguamente existía, aunque la copla sigue de moda para los copleros que me matan si no digo esto. Oye, Joma, ¿y qué temas interpretaste para la primera dama estadounidense? Hombre, recuerdo que hice una de las piezas que compuso el gran maestro Manuel Alejandro en voz de Rocío Jurado. Hice una cosa que decía: y una mañana gris, al abrazarnos, nos devoramos vivos como fieras, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Maravilloso. Oh, padre, impresionante, impresionante. No se esperaba usted este obsequio, padre, esta noche. No contaba con ello, pero lo agradezco, en eso te lo agradezco. Sí. Yo sé que usted es un amante de la música y demás, además toca el piano, tiene la carrera de piano. Es un amante, me consta, de la música, de los compositores alemanes, de los buenos, padres, de la música culta, sí, de la que siempre se ha llamado la música culta. No la música transgresora de ahora, la música culta. Claro. La música de, usted escucha una pieza de Beethoven y es lo mismo ahora que en el siglo XX o en el siglo XIX. ¿Usted ha visto, padre, que estas tendencias nuevas, el porro, por ejemplo, pues cada generación hay una modalidad de porro distinta a la anterior? ¿Para qué? Para que no haya nunca una continuidad generacional, padre, para romper siempre el sentido de la identidad de la gente. Es que todo está deliberadamente programado, padre, y manejado, por supuesto, por los poderes mundialistas que todo lo controlan, padre, desde lo que nos tenemos que vestir, que eso lo deciden 4 mariquitas en París y en Estados Unidos y en Nueva York, hasta lo que tenemos que comer, las tendencias musicales que tenemos que absorber, lo que tenemos que leer, absolutamente todo. Para eso existen, gracias a Dios, todavía medios como Alerta Digital, como 10 Televisión, que significan, que representan una bocanada de edificante y refrescante aire frente a todo este sopor que tenemos que soportar, padre, a nuestro alrededor. Sí, desde luego, como dicen, es la destrucción de la obra de Dios, y a tono con la deformación poco a poco. Así se deforma hasta el sexo, se deforma la familia, las relaciones amorosas, el concepto relativista de todo. Es una forma de desdibujar el orden divino, y por lo tanto, pues ¿qué pasa? Que con eso estamos bajando el nivel de belleza, de intelectualidad, de conocimientos, de práctica, de seguridad de presente y de futuro. En una palabra, destruyendo poco a poco, como la intemperie va poco a poco destruyendo y erosionando las cosas. En esa erosión perdemos altura, y lejos de ser libres, lo que hacemos es hacernos esclavos de la ignorancia y de la maldad. Padre, tengo yo entre ceja y ceja que Manuela Carmena, la alcaldesa momia de Madrid, haría buenas migas con el Papa Francisco. No sé por qué, pero lo tengo entre ceja y ceja. Yo creo que sintonizarían, que harían buenas migas, ¿eh? Pues seguro que serían especialistas en preparar la próxima cabalgata de Reyes. Sí, es que ahora, ¿sabe usted la última de la alcaldesa de Madrid? Hoy ha anunciado ayer que suprime las ayudas a los belenes. A los belenes, padre, a la sociedad de belenistas de tanta tradición y arraigo en la capital de España, pero en cambio va a aumentar e incrementar la ayuda económica para que los chinos puedan celebrar el Año Nuevo Chino y para que los musulmanes puedan celebrar con todo el esplendor que requieren los nuevos tiempos, pues el Ramadán 2016, padre. Sí. O sea, volver al siglo II, cuando a la época de Mahoma, y volver pues a las cavernas,
prácticamente eso, y quitar lo bello y lo extraordinario y lo insuperable que gracias a Dios tenemos. Todo eso es satánico, es satánico. Pues padre, antes de despedirme, es que lo llevo pensando varias semanas y nunca me acuerdo de planteárselo. Hay muchos lectores que nos llaman, nos escriben, ¿dónde puedo conseguir el libro Mentiras Democráticas del que es autor el padre Jesús Calvo? Que creo que quedan ya los últimos ejemplares a la venta. ¿Nos puede usted dar la dirección para aquellos interesados en adquirir su libro, padre? Sí, pues con poner Jesús Calvo, simplemente párroco de Villamuñío, León. ¿Y código postal? 24344. Jesús Calvo, sí. padre Jesús Calvo, Villamuñío, León. Código postal, lo repetimos. 24344. León, provincia de León. Pues padre, dejo que se despida de usted, Hoffmann. Muy bien. Bien, pues le felicito a Hoffmann, aparte de tener un bonito apellido, un nombre alemán, pues que siga con esa hermosa vocación, con ese oficio tan bonito que demuestra eso, la belleza a través de las cosas, también de la voz humana, de la composición musical y sobre todo del espíritu con el que intentamos poner el fondo en la forma. Si la forma es bella, resplandece más el fondo, y de eso se trata, la autenticidad. Además, padre, la música ha sido siempre un ingrediente fundamental en las Eucaristías, claro, y en la liturgia. En la liturgia, en la Santa Misa. La música es el gregoriano, que fue como el inicio, muy simple, musicalmente hablando, de la voz que ora, hasta después la polifonía de los siglos XVI, XVII, y después ya las formas perfectas del sinfonismo de los tiempos modernos. Estupendo. Pues, Hoffmann, muy brevemente, dejo que te despida del padre Calvo. Pues, padre, muchísimas gracias por esas bellas palabras y pues nada, que espero algún día conocerle en persona o por lo menos acudir a alguna de su parroquia para poder escuchar un poco de misa un domingo o un domingo de Ramos, que me encanta. Muy bien. Y de paso un pequeño concierto de órgano a la salida de misa. Estupendo. Padre Jesús Calvo, buenas noches, un abrazo y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, padre. Pues mientras nuestros compañeros establecen llamada con nuestro siguiente invitado, vamos ya con ella. Antes quiero hablar de que estos días se está celebrando el juicio por los incidentes en la librería Blanquerna, creo que se llama Blanquerna, una librería, un centro cultural que llaman ellos de la Generalidad de Cataluña en la capital de España. Hace unos años, 2 o 3 años, coincidiendo con la diada, con el aquelarre de la diada, en pleno apogeo del proceso soberanista, pues un grupo de patriotas, jóvenes, la mayoría de ellos, se metieron, se introdujeron dentro de la librería donde se estaba celebrando un aquelarre separatista, y reivindicaron con frases tan subversivas como Cataluña es España o catalanidad es hispanidad. Fíjense ustedes qué frase tan subversiva. Quitaron o echaron al suelo una bandera catalana, eso sí, pero allí no hubo agresiones físicas a nadie. No hubo destrozos materiales. No hubo nada más que esa conjunción de ruidos y de voces exteriorizando precisamente la indignación que empezaban a sentir muchísimos españoles ante la deriva separatista que tenía como protagonista esa queridísima tierra, esa queridísima región que es Cataluña. Esos compatriotas nuestros jóvenes de Blanquerna han comparecido recientemente a juicio, y para ellos, tanto la Fiscalía o los abogados de la Generalidad han pedido penas de prisión que exceden en mucho a las que se han pedido para terroristas de ETA con delitos de sangre en sus manos. No sabemos todavía cuál va a ser la sentencia. Yo no estaría nada tranquilo. Tal y como transcurre la crónica política y judicial de nuestro país. Aquí ya sabemos que la estrategia del sistema, permitirles a uno lo que bajo ningún concepto se permitiría a otros, estigmatizar a lo que ellos llaman la extrema derecha, y dejamos los ruidos de fondo, que si no puedo, dejamos los ruidos de fondo, estigmatizar a unos y ponderar a otros, sublimar a otros. Ustedes han oído lo que los pájaros de Podemos han dicho en el vídeo que hemos preparado: ataques a la Guardia Civil, apología del terrorismo de ETA. ¿Ustedes se imaginan que yo dijera públicamente aquí alguna de las barbaridades que ustedes han escuchado? ¿Cuánto tardaría
la Fiscalía del Odio, cualquiera de estas asociaciones progres, en formular una denuncia contra mí? Probablemente mañana mismo. Ellos tienen patente de corso para decir lo que quieran, para hacer lo que quieran. Es la dinámica del sistema, estigmatizar a unos, permitírselo todo a los otros. Chavales que profirieron gritos en favor de la unidad de España, que sí, que a lo mejor no fue la mejor manera de entrar en un establecimiento, no hubo daños personales, insisto, no hubo destrozos materiales. Por favor, que cesen los ruidos de fondo. No hubo nada, simplemente la exhibición de unos mensajes de contenido patriótico. Que unas feministas, ultrafeministas, irrumpan en un centro católico, en una capilla, perturbando el recogimiento espiritual de los fieles allí congregados, semidesnudas, para cometer este absolutamente incalificable acto de blasfemia, pues el sistema lo considera una simple butade. Que el señor Pablo Iglesias participara en un acoso, escrache absolutamente canallesco contra la diputada nacional Rosa Díez, por lo menos lo era entonces, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid. El simple derecho a su libertad expresiva. Que cualquier encanallado artista haga pública mofa y befa de la fe que conservamos, que compartimos, que mantenemos millones de católicos españoles, pues una simple transgresión artística. Que algunos ultraizquierdistas se encadenen, defequen, orinen en las puertas de la Catedral de Madrid, pues simplemente la expresión de un acto contestatario, no muy elegante, pero un acto contestatario. Que instituciones costeadas y financiadas con el dinero de todos los españoles estén sirviendo de sustento político y económico a entidades vinculadas directamente con la organización terrorista ETA, pues el ejercicio de un derecho democrático. Ahora bien, que unos chavales jóvenes patriotas entren en un centro cultural, insisto, donde se estaba celebrando un acto separatista. Esto ocurre en Estados Unidos y lo que habrían comparecido a juicio no son los que entraron en la librería, los que estaban dentro. Pues ya lo ven ustedes, enjuiciados, con un ruido mediático que, por ejemplo, no han tenido en los últimos tiempos los juicios contra terroristas de ETA, y lo que es peor aún, peticiones de cárcel absolutamente impresentables desde el punto de vista legal. Es la doble vara de medir. De ahí que sientan ustedes o perciban la impotencia que podemos sentir cuando los actos que algunos podemos cometer, el derecho que nos asiste a defender lo que defendemos, va a ser sistemáticamente criminalizado por el sistema, que cuenta además con los instrumentos legales y mediáticos para convertirnos en ciudadanos de tercera o de cuarta categoría, mientras que lo que hagan otros va a seguir teniendo patente de corso. Aquí ya no vale que la verdad real se ajuste a la verdad natural. Aquí lo que vale es que la verdad oficial se ajuste a la conveniencia política del momento político de los encanallados dirigentes que nos malgobiernan. Y así se está escribiendo la crónica política y mediática de este país. A mí un sujeto mañana se presenta en un juzgado y me pone una denuncia sobre el delito que más alarma social pueda crear, y se va con esa denuncia a un medio informativo, Armando Robles, director de Alerta Digital, conductor del programa La Ratonera en 10 Televisión, acusado de las peores cosas que a cada uno se le pueda ocurrir, sin derecho a la defensa, porque, insisto, el arsenal de medios políticos, mediáticos y legales con que cuenta el sistema para criminalizarnos a unos pocos es de tal magnitud que defender lo que aquí defendemos, hacer lo que yo hago aquí cada jueves desde hace ya muchos años, hacer lo que hicieron estos patriotas, sabiendo que no vamos a tener, que no van a tener la conmiseración del sistema, antes al contrario, hay que tenerlos bien puestos, al menos ellos.
no me atribuyo esa virtud, al menos ellos. Hay que tenerlo bien puesto. Hay que tener una encomiable y edificante amplitud patriótica de miras. Y eso ya de entrada merece, o debería merecer, por lo menos a mí me lo merece, mi más absoluta ponderación, lealtad y respeto. ¿Tenemos, compañero, al siguiente invitado? No escucho. ¿Tenemos al siguiente invitado? Tengo problemas técnicos con el pinganillo. Le ruego a mis compañeros que me ofrezcan la cobertura técnica. Problemas con el pinganillo. ¿Tenemos al siguiente invitado? Menéndez. Rodríguez Menéndez, abogado, que además fue el primero que aquí en este programa habló de lo que ahora están saliendo en los medios informativos en torno a ese cúmulo de escándalos relacionados con la financiación ilegal que han recibido partidos como Podemos de países extranjeros, como Irán y como Venezuela. Fue el primero que habló aquí en este programa en directo de lo que hoy es una evidencia a gritos que está siendo alardeada, o por lo menos anunciada en algunos medios informativos, no en todos, pero sí en algunos. Pues el primero que habló de esto, con pruebas en la mano, algunos no quisieron tenerlo en cuenta o no se lo tomaron muy en serio, fue en este programa Emilio Rodríguez Menéndez, al que vamos a tener, espero, dentro de unos minutos, mientras subsano el problema con el pinganillo. Y esto de Podemos y la financiación ilegal es de una gravedad, de una magnitud tan grave, como la que sería, por ejemplo, si se descubriera en Estados Unidos que uno de los candidatos a la presidencia de aquel país, pongamos por caso Donald Trump, o este charlatán demagogo que ha salido del Partido Demócrata, el tal Sanders, Pablito Iglesias norteamericano, pues si se descubriera que han recibido dinero de países como Cuba, como Corea del Norte, incluso como Venezuela, para costear sus carreras políticas, su camino a la Casa Blanca. Yo les puedo asegurar, sin conocer el sistema legal norteamericano en su amplitud, pero les puedo asegurar que la carrera política de estos receptores de fondos procedentes de países extranjeros estaría absolutamente finiquitada, que su futuro procesal no sería nada halagüeño. Pero aquí estamos en España, y aquí se permite todo, a algunos, que no a todos. ¿Ve ustedes la gravedad? Un partido antisistema que puede tener, si alguien no le para los pies al tonto, que puede tener el control de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia españoles, que es tanto como decir que países como Venezuela o como Irán pueden tener el control de lo que aquí se dilucide a nivel de servicios de inteligencia. Fíjense ustedes la gravedad. Pues no pasa absolutamente nada. Ustedes han visto que algún fiscal de oficio actúe de oficio, como por ejemplo han actuado en el caso de los patriotas de la librería Blanquerna. ¿Pero qué está pasando en este país? ¿Por qué se permite esta ubicuidad moral, esta doble moral, esta ley del embudo, lo más ancho para ellos, lo más estrecho para nosotros? ¿Por qué ese estado amnésico de la opinión pública española que cae una y otra vez de forma redundante en las trampas del sistema? En las trampas del sistema. ¿Por qué nos cuesta tanto a unos pocos tener que sortear tantos peligros como nos acechan para que esto que yo defienda pueda llegar a un porcentaje significativo de españoles, mientras que ellos no tienen ningún problema en defender las perversiones que defienden, en transgredir todo lo que tenga un valor humanamente trascendental para nosotros, porque cuentan, afortunadamente para ellos, con toda la cobertura mediática, con toda la cobertura del sistema que sin embargo se nos niega a los patriotas? ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué la opinión pública española silencia estos casos aberrantes de doble tratamiento político y legal para unos y para otros? ¿Qué le está pasando a este país? ¿Dónde nos van a conducir? Espero que todo esto que yo digo
para someterlo a su consideración, fructifique algún día en un país mucho más libre y mucho más transparente que desgraciadamente el país que hoy tenemos. Buenas noches, Emilio Rodríguez Menéndez. Buenas noches. ¿Estabas escuchando lo que decía? Te estaba escuchando, sí, lo que decía. Si tú dijeras las barbaridades que hemos escuchado hace unos minutos, que dijeron los dirigentes de Podemos, yo estarías ahora mismo en algún centro penitenciario español, Emilio. No me cabe ninguna duda. Bueno, yo lógicamente, como yo ya estoy acostumbrado a las persecuciones, no me plantea ningún problema. Ya. Pero vamos, yo creo que hablar de dirigentes de Podemos, yo creo que eres muy moderado. Yo diría de una serie de delincuentes que se han beneficiado de dinero venezolano, de presos políticos en Venezuela, de Irán, como yo he dicho siempre antes que se empezara a publicar. Yo lo he dicho en este dinero programa, que ha venido de Irán. Lo he dicho antes de que tú intervengas. Un sistema absolutamente antidemocrático, y yo diría que, bueno, de asesinos, un país que no respeta las libertades, no, pues, bueno, lógicamente, si estos señores llegan en el poder a España, realmente hay que salir corriendo, porque la mezcla, el payaso de Pedro Sánchez, que es peor que Zapatero, y ya es difícil ser peor que Zapatero, que fue el peor presidente que ha tenido España desde la Primera República, y se junta con el Coleta y compañía, pues arreglamos, vamos, pondrán el Congreso llevando bebés todas las diputadas. Oye, tú imagínate, Emilio, que se descubre, por ejemplo, que sale en Norteamérica un Emilio Rodríguez Menéndez, versión norteamericana, y es capaz de demostrar en un programa, oye, que el tal Sander, el pájaro del Partido Demócrata, el Sánchez de allí, pues que está recibiendo dinero de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, que están sufragando su campaña electoral. ¿Cuál sería el futuro procesal y político de Sander, por ejemplo? Vamos a hablar, hay que ser un poco serio. El sistema americano, podrás estar de acuerdo con Estados Unidos o no. Yo no soy proamericano. Ni yo tampoco. Pero vamos, si el señor Sanders, el rival de la señora Clinton, o la señora se demostrara una cosa de esas, inmediatamente que saldría de la carrera electoral y los tribunales americanos intervendrían. Lógicamente, a un político lo único que le puedes pedir es honradez y decencia. Pues no puedes tener unos delincuentes que te estén gobernando. Es que aquí estuvo Rodríguez Menéndez acompañándome en plató hace 10 meses y dijo, señores, antes de que esto saliera, el primero que lo dijo en este país, con papeles en la mano, señores, que estos pájaros han recibido dinero de Venezuela y dirán que lo puedo demostrar, que tengo toda la contabilidad, y no pasó absolutamente nada. Lo que hoy es una evidencia a gritos, Emilio. Ya, pero las cosas son así, es decir, hay que decir, la gente se deja muchas veces llevar por unas promesas absolutamente que no son posibles de llevar a cabo. Es el engaño en la política. Si yo he sido una persona muy perseguida, porque siempre he dicho lo que he querido y lo voy a seguir diciendo. Yo siempre he dicho que la única forma de poder callarme la boca es darme un tiro y matarme. Y se lo he ofrecido, igual que cuando llevaba todos los asuntos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me enfrentaba en las televisiones, decía que muy bien, que si ETA quería que me pegara un tiro, pues lo sigo diciendo. Y lo voy a seguir siempre diciendo, es decir, creo que yo no voy a cambiar, es decir, pero lo que no me voy a hacer nunca es acallar. Oye, Emilio, tienes fama de ser una persona muy bien informada. La pregunta del millón, que se están preguntando, estoy seguro, muchísimos millones de españoles. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad de este país? ¿Qué barruntas, Emilio, qué va a ocurrir en las próximas semanas? Barrunto que desgraciadamente, y yo soy monárquico, lo digo con todo respeto al rey Felipe VI. Felipe VI nunca debía de haber encargado que formara gobierno el señor Pedro Sánchez. Primero porque el rey es el símbolo de la unidad de España. Ya. Un señor que coquetea con unos señores como Podemos, que están dispuestos a hacer un referendo de independencia, que coquetea con los nacionalistas, el rey no debía nunca de haberle encargado la formación de gobierno. La cosa está muy fácil. El rey lo que debía de haber hecho, en mi modesta opinión y con todo el respeto a su majestad, es haber trasladado al señor Pachi López
para que disolviera la Cámara y se celebren nuevas elecciones. Pero yo creo que desgraciadamente este subnormal va a poder conseguir gobierno, porque él sabe que el día 8 de mayo en el Congreso del Partido Socialista le van a dar la pata en el culo. Y desgraciadamente es el secretario general del PSOE, es como era Felipe González, como era el señor Zapatero, dos impresentables. Uno llevó a España a la ruina y este ya no la va a llevar a la ruina, ya la va a quebrar. Con tal de que su currículum aparezca eso de que ha sido presidente del gobierno, dispuesto a lo que sea, a hipotecar el futuro de la gente. Pues ya lo grave ya no es lo que le pase al PSOE y demás, sino de qué manera se está empezando a hipotecar el futuro de las próximas generaciones de españoles, Emilio. Y esto sí debería inquietarnos a todos, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver, es que estoy en el tren, si se corta que sepas que es porque estoy viajando a Madrid. Perfecto, perfecto. Pues para aprovechar antes de que se corte, Emilio, ¿qué le pasa a Manuela Carmena, una personaje que conoce viene desde su época de magistrada? Manuela Carmena en otros programas de BBC. En fin, creo que se ha cortado, va viajando en tren Emilio Rodríguez Menéndez. Si podemos, pero vamos, fundamentalmente hemos escuchado lo que teníamos que escuchar esta noche y demás. Fue el primero, insisto, aquí en este programa en directo, que habló de la financiación ilegal que estaban recibiendo partidos como Podemos de países como Irán y como Venezuela. Insisto, nadie da nada a cambio de nada. ¿Ustedes se imaginan manejando el CSIC, controlando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil? Cabe incluso la posibilidad del Ejército, a través de ese general manirroto sin ningún sentido del honor ni de la dignidad, que responde al nombre de José Julio Rodríguez. ¿Se imaginan estos organismos e instituciones en manos de quienes deben tanto a países que no son precisamente amigos nuestros? Pavoroso. Pero lo importante, lo grave no es que esto pueda ocurrir, que puede ocurrir perfectamente. A poco que el tonto de Pedro Sánchez consiga materializar sus siniestros objetivos de gobernar al precio que sea, para satisfacer sus apetencias políticas personales y también la de su esposa, otra que bien baila. Sino porque hemos permitido que se llegue a esta situación. ¿Por qué se ha permitido? Emilio, estábamos hablando de Carmena. Bueno, pues mira, ya te digo, una señora que dice que es una magistrada muy ilustre y muy justa, y deja un montón de gente con un alzamiento de bienes de libro, cuando su marido deja de pagar a un montón de gente y cambia los bienes a su nombre y hace una separación de bienes. Y desgraciadamente el corporativismo de los tribunales la van cubriendo. Una señora que está acreditado, que tiene cuentas en Caimán, que tiene cuentas en las Islas Seychelles. Eso es nuevo, Emilio. Y que todavía nadie ha hecho una comisión rogatoria antes de no admitir una querella. Oye, esto que nos has contado es la primera vez que lo hemos... Aseguras en este programa, también en rigurosa exclusiva, que Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, tiene cuentas, bueno, secretas para los demás, no para ella, en Caimán y en Islas Seychelles. Sí, y además te diré que yo eso se lo hice llegar al señor Rajoy. Sí. Y sorprendentemente el señor Rajoy ha movido poquito el culo, porque no se movió para poder hacer las comprobaciones y ponerlo encima de la mesa para que el electorado lo supiera. ¿De qué se puede tener un patrimonio en Caimán y Seychelles? ¿De su sueldo de magistrada, Emilio? Sí, y además de su sueldo de magistrada, que no llegaba a los 5.000 euros, y ella no tenía de procedencia familiar ningún bien. Claro. Y su marido era un arquitecto decadente, tampoco era un despacho que facturara. ¿De dónde ha salido ese dinero entonces? Es fácil, pues muy fácil, con todo lo que ha hecho, o sea, sacando a gente de la cárcel, con esos talleres que montó de costura, y sacando a presas de la cárcel para que, haciendo el contrato de trabajo para que también haya un delito contra el derecho de los trabajadores, haciéndoles contratos para que trabajaran con ella y pagándoles 2 pesetas, y ahí ha hecho mucho dinero, y de todos los chanchullos que ha hecho su marido.
Palabras mayores, Emilio, lo que estás compartiendo. Palabras mayores, no, la verdad no tiene nunca, es mayor ni pequeña, es la verdad. ¿Tú eso lo puedes garantizar esta noche en directo? Lo puedo garantizar en directo y además yo siempre he dicho que si ella quiere, yo estoy dispuesta a enfrentarme y a poner todo sobre la mesa. Tanto es que yo se lo hice llegar al señor Rajoy a través de un conducto de un amigo personal de él y realmente me sorprendió que no lo reventara. Y nos puede un poco explicar más el negocio, que nunca lo he llegado a entender. ¿Qué negocio tenía esta señora con las presas a las que sacaba y luego trabajaba pues para ella? Tenía naves que hacían cosas de costura y una tienda que vendían ropas y tal. La mano de obra la sacaba consiguiendo terceros grados en base a lo que de haber sido magistrada y sus contactos. Les hacía contratos de trabajo ínfimos de pagarles 250 euros al mes y las otras por poder conseguir el tercer grado tragaban. Vamos, una extorsión pura y dura. ¿De qué cantidad estamos hablando, la que puede tener en estos paraísos fiscales? Pues bueno, en Caimán tiene... ¿Cuánto? 1 millón y pico de euros y otra de 2 y pico. Y en Chechén una de 700.000. De 700.000 euros en la otra y en Caimán de 1,5 millones de euros y la otra... De 2 millones y pico. Madre mía, Emilio, nos dejas... No, no te dejes, si los negocios que hizo el marido, desde su despacho de arquitectura habría mucho que hablar. Señores, si esto no es verdad, mañana mismo el señor Rodríguez Menéndez tendría que tener una situación en su despacho de abogado de Madrid, mañana mismo, si no esta noche. O tendría que ir la policía a detenerlo esta misma noche. Oiga, usted ha difamado públicamente. Si es mentira, pues mira... Y si esto es verdad, la que mañana tendría que recibir una citación de la Fiscalía y de todas las... Si aquí hubiera justicia, de verdad, de la real en este país, pues sería la señora Carmena. Pero me temo, Emilio, que no va a ocurrir ni una cosa ni la otra. No va a ocurrir nada, eso se queda en el aire. A mí me encantaría que mañana me viniera la policía a detener y ponerme a disposición judicial por lo que estoy diciendo, porque entonces me tendría la posibilidad de declarar ante un juez todo lo que tenía que declarar. O sea, que estos son tan corruptos o más que aquellos a los que han venido acusando de tanta corrupción, ¿no, Emilio? No, yo la corrupción creo que no se salva ninguno. Ya. Yo creo que, desgraciadamente, Rajoy tenía que tener también la honorabilidad de retirarse de la carrera, dar paso a personas, pues no sé, mucho más una regeneración que encabezara algún varón del Partido Popular y además yo creo que eso lo tenía que haber hecho cuando vio que no podía formar gobierno, porque lo que no se puede poner en peligro es la estabilidad de España, porque como ocurre en Alemania, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano de la señora Mengel están en coalición. ¿Por qué? Porque por encima de todo está la patria. Oye, si te quisieran vender un coche usado, Rajoy, Pedrito Sánchez, Pablo Iglesias o Rivera, ¿cuál de los cuatro se lo comprarías, Emilio? A ninguno. Oye, y el que se está yendo, pero este está demostrado, le da igual pastar con uno que con otra. Este tiene también el don de la ubicuidad ideológica, ni tiene frío ni calor, le da igual todo. Hablo de Rivera, el bueno. Hombre, ya hizo un desnudo para hacerse popularidad cuando empezó con su carrera política. Sí. Pues a ver si le descubres algo a este también, Emilio. No, pues si de todos hay para hablar. Ya. Oye, te vamos a tener la semana que viene aquí en directo, ¿verdad? Yo la semana que viene voy en directo sin ningún tipo de problema. Ya me orientaré la agenda. Perfecto. Para poder estar allí en directo. Oye, qué ganas tenías, Emilio, de volver a la ratonera, ¿eh? Lo que te gusta este espacio. Me gusta. Y además creo que es importante que haya espacios en televisiones, en radios, en tal, en que defiendan lo que hay que defender, la unidad de España, defiendan al pueblo español, luchen contra la anticorrupción y vayan denunciando todas las irregularidades. Te digo siempre que para mí España es lo más importante. Oye, ya por último, perdona, se me ha venido ahora en mente, ¿qué va a pasar con la infanta Cristina, Emilio, según tú? Bueno, yo creo que la infanta Cristina, para empezar, el tribunal debía de haberse abstenido, primero porque no olvidemos que el que presidía el tribunal era un magistrado que fue el que encabezó la lista de Palma de Podemos. La señora Samantha es una militante de Podemos y las otras magistradas, que es la presidenta actual,
son muy cercanas también a Podemos. Entonces, ¿qué imparcialidad puede tener un tribunal para juzgar a la infanta Cristina con esos coloridos políticos? Yo creo que la van a tener que absolver. Creo que era de aplicación a la doctrina Botín, y no porque sea la infanta, yo creo que la infanta tiene que ir a un juicio y motivos, pero es que creo que no había motivos y a la gente no se le puede hacer la pena del banquillo. En fin. Como yo sí he sufrido esas persecuciones, pues también te digo, no porque ya te digo sea la infanta, que a mí a cualquier ciudadano que se le vulneren sus derechos me parecen repugnantes los tribunales. Por eso yo considero que nuestra justicia es repugnante, que tenemos los peores magistrados del mundo, que tenemos la magistratura más corrupta del mundo. Y lo digo abiertamente. ¿Está tan corrompida la justicia española como la política española, Emilio, o más? Sí, yo creo que está más corrompida la justicia que la política española. No sé, están muy cerquitas. Habría que hacer una foto fin si fuera una carrera de caballos. En fin, Emilio Rodríguez Menéndez, pues la semana que viene más, pero aquí en directo, de forma presencial, en el plató de La Ratonera. Gracias, Emilio, un abrazo y hasta pronto. Vale, hasta luego. Emilio, me he quedado, ¿cómo os habéis quedado? 1,5 millones lo ha dicho Emilio Rodríguez Meléndez, lo que tiene Carmena en paraíso fiscal. Habla de Caimán, de Seychelles y ha dado cifras. Insisto, si este es un país serio, con apego a la verdad, no sé, a las cosas que se deberían estilar en cualquier país serio de nuestro entorno. Si esto es un país serio, mañana el señor Emilio Rodríguez Menéndez o tiene que estar o detenido o con una citación judicial en su juzgado. ¿Y usted cómo se atreve a decir esto de la alcaldesa de Madrid siendo mentira? Pero es que si esto es verdad, que me temo que lo es, la que tendría mañana que someterse a la jurisdicción, nunca mejor dicho, o a la tutela de los órganos jurisdiccionales españoles, no sería otra que la propia alcaldesa de Madrid. Pero insisto, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Pero es que además, lo grave no es que la señora Carmena tenga, según Emilio Rodríguez Meléndez, más de 2 millones de euros en Caimán, 700.000 euros en Seychelles, sino la forma, como ha explicado, la forma en que obtuvo este dinero, este patrimonio, a costa precisamente de uno de los sectores más humildes, más desvalidos de la población española. ¿Cuál es la población penal? Habrá gente más indefensa, efectos sociales, mal al albur de las tropelías de la gente inescrupulosa como esta población recluso, muchas de las cuales quiere reinsertarse laboral y socialmente y desgraciadamente no pueden y tienen que estar a expensas pues de lo que una desaprensiva como Manuela Carmena quiera hacer con ella en el caso, insisto, de que esto que nos ha contado Emilio Rodríguez Menéndez sea real, que me temo que lo es. Porque si no lo es, mañana Rodríguez Menéndez tendría que recibir una citación del juzgado de guardia de Madrid. Y esta misma noche la señora Carmena se tendría que trasladar al juzgado de guardia de Madrid para interponer una denuncia en defensa de su honor contra el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Pero me temo que la momia alcaldesa de Madrid no lo va a hacer. Con lo cual, amigos y amigas, blanco y en botella, pero que no nos cuenten estos embusteros patológicos de Podemos, que son peores que los otros. Además, llegan con hambre, tan hambrientos, sedientos de poder, de dinero, de gloria. Quieren patrimonializarlo todo, le unen a la avidez por el dinero, la avidez por el poder. Es además gente cuando hablan de multiplicar la riqueza, dividiendo precisamente la riqueza, de que unos españoles tengan que ceder parte de sus ahorros, de su patrimonio a los más vagos, a los más ociosos, a los más incapaces, a los peores. Lo dicen porque ellos no tienen nada que perder, no han emprendido nunca nada, no han tenido empresa, no han hecho nada que merezca la pena ser ponderado ni defendido. Gente, mucha de ella, a expensas económicamente de lo que el Estado les paga como funcionarios públicos. Funcionarios públicos, ese es el perfil de los dirigentes de Podemos. ¿Usted ha visto que un empresario serio se arriesgue a pertenecer, a formar parte de un proyecto como este? No tienen nada que arriesgar. Por eso hablan tan alegremente, al que uno tiene algo que defender, pues ya no comparte con la misma alegría y la misma irresponsabilidad de estos dirigentes, eso de tener que compartir lo que uno ha ganado con tanto esfuerzo, con el que nunca se ha preocupado de tener mejores expectativas que llevar una vida ociosa.
sin preocupaciones ante el mañana, sin sacrificio alguno. Qué fácil es predicar cuando no se tiene nada que perder. A mí me gustaría que estos dirigentes de Podemos tuviesen el patrimonio, tuviesen las cosas que tienen que perder de muchísimos empresarios españoles que han llegado a donde han llegado, no porque nadie les haya regalado nada, sino como consecuencia, y no a pesar de su esfuerzo, de su trabajo y de su dedicación. Qué fácil es decir las cosas que dicen estos dirigentes de Podemos cuando no se tiene nada que defender, cuando no se le ha dado un palo al agua en sus puñeteras vidas. Esto de que los ahorros de los españoles haya que ponerlos al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, mediante una banca pública. Hoffman, qué cosas se escuchan en La Ratonera, ¿eh? Sorprendido por las revelaciones del abogado Menéndez. Bueno, pues vamos a... En fin. Continuamos en directo en esta nueva edición de La Ratonera y hay un caso especialmente preocupante que prueba hasta qué punto el sectarismo, el odio, se ha enseñoreado de algunas instituciones españolas. Y cuando este sectarismo y este odio tienen como destinatarios a instituciones como el benemérito cuerpo de la Legión, pues nos impele, nos obliga a indignarnos y actuar con la vehemencia y con la rotundidad que este gravísimo caso merece. Le ruego a mis compañeros que establezcamos comunicación con el siguiente invitado, que pertenece a la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, porque en Cataluña hay también legionarios, personas que han sacrificado, han dado los mejores años de su vida, perteneciendo a este benemérito y sobresaliente cuerpo militar, uno de los mejores cuerpos de infantería que existe. Pues vamos a intentar establecer comunicación más adelante con el presidente de la Hermandad de Legionarios de Barcelona, al que el Ayuntamiento Socialista de Palafol no le deja precisamente desfilar en Semana Santa. Dicen los socialistas de Palafol que porque la Legión es un cuerpo de extrema derecha que puede herir la sensibilidad de los ciudadanos de Palafol. Y claro, y he estado muy oportuno un concejal del PP. Aquí podemos tener antes o después al bueno de Óscar Berman, portavoz municipal del PP en Palafol. El portavoz municipal del PP al Palafol le ha dicho al alcalde, hombre, si es verdad que la Legión hiere la sensibilidad de los vecinos, ¿por qué el mismo día, a la misma hora, no organiza usted un desfile de los mozos de escuadra en un barrio de Palafol y yo organizo un desfile de mis caballeros legionarios en el barrio de San Luis de Palafol? A ver por quién se decantan los vecinos de Palafol, a ver quién hiere más o menos la sensibilidad de los vecinos. Pero ¿cómo se atreve esta auténtica aberración moral y humana que es y representa al alcalde socialista de Palafol, Valentín Agustín, a decir que la Legión es un cuerpo de extrema derecha? Un cuerpo que ha sacrificado a sus mejores hombres en defensa precisamente de esos ideales que tanto dice defender hoy el Partido Socialista, el ideal de la solidaridad. Vamos a hablar con Óscar Berman. El valor de la solidaridad en países que tanto necesitan del apoyo y del esfuerzo, eso es lo que dicen los socialistas que defiendan, justamente lo que ha hecho la Legión en países como Irak, en países como Afganistán, desconociendo además la propia historia de una institución tan sobresaliente. Ahí tenemos al pájaro, al alcalde de Palafol, el socialista Valentín Agustín, cuyos primeros 200 voluntarios eran precisamente catalanes. Los primeros 200 voluntarios de la Legión eran catalanes. Un cuerpo que ha estado a las duras y a las maduras, que se le podrá reprochar muchas cosas o no, no lo sé, pero lo que sí puedo garantizar, porque me he criado con ellos, es que entre los valores que han prevalecido siempre entre los caballeros legionarios, desde los más humildes hasta los altos mandos,
figuran valores que ni por asomo ni de lejos han mantenido ni van a mantener nunca dirigentes políticos como ese pájaro que están ustedes viendo sobreimpresionados. Primero, el valor de la amistad, de la auténtica amistad, el valor sobresaliente de la lealtad, el valor del sacrificio, el valor del compañerismo, el valor de la austeridad, el valor de la abnegación, el valor del sacrificio, el valor de la fraternidad con los que menos tienen. ¿Qué valor? Y dice este pájaro que ustedes ven, que los que personifican por espacio ya de casi un centenar de años esos maravillosos valores, hieren la sensibilidad de los vecinos de Palafol. ¿Y cómo lo sabe usted eso, Mindundi? ¿Se ha dedicado usted a hacer una encuesta a pie de calle entre los vecinos? ¿Qué instituto o qué estudio demoscópico refrenda esa barbaridad que usted ha dicho en un pleno municipal hace escasos días? Pero es que este tipejo es tan cobarde, que esta mañana me he puesto en contacto con su secretaria. Por cierto, me ha tratado muy bien, ¿eh? Además, me dijo que era andaluza y demás. Y bueno, voy a consultar con el alcalde, luego te llamo. Me llamó al cabo de 20 minutos. Me dijo, mira, que es que el alcalde no quiere más polemizar sobre este tema. Pero canalla, si la polémica la has creado tú, montando un pleno absolutamente impresentable. ¿Para qué? Para dejar ante los pies de los caballos al único que se posicionó en favor de que los caballeros legionarios desfilen en Palafol o por las calles de Palafol en la próxima Semana Santa, como fue el portavoz municipal del PP, Óscar Bermán. Por cierto, con la abstención de Ciudadanos, una vez más, con la abstención, con la equidistancia de Ciudadanos. Pero si la polémica la ha creado usted. ¿Pero qué tiene usted contra la Legión, señor alcalde de Palafols? Usted que es socialista, que ya dudo de lo que sea usted. ¿Qué tiene usted en contra de la Legión? Dice, no, es que no permitimos que salga un cuerpo de infantería portando armas, que además no son armas reales. No son armas reales. No permiten ustedes, pues eso puede asustar, ¿verdad?, a la población. Que salgan los legionarios con sus bayonetas. Y en cambio permiten ustedes que cada año se aborten en este país más de 100.000 niños. ¡Ay! ¡Qué escrupulosos son ustedes! ¿Cuánto les hiere la sensibilidad a cosas tan irrelevantes? Y qué buen estómago tienen para las cosas que realmente sí son importantes. Las que se saldan con la vida de cientos de miles de inocentes en nuestro país. Esta es la doble cara del Partido Socialista. Por eso, ante estos barros humanos, los lodos que representa el señor Pedro Sánchez, ¿de qué se pueden ustedes entonces sorprender? A mí me parece muy bien que esta gente haga demagogia con lo que quieran, pero no permito, porque me he criado entre ellos, porque le debo mucho a ese cuerpo. Pues he tenido antecesores que han muerto precisamente defendiendo ese glorioso uniforme verde oliva. No permito que un demagogo político catalán quiera hacer carrera política a costa de una de las instituciones más sobresalientes, más dignas, más respetables, como es mi queridísimo cuerpo de la Legión. La Legión, España, qué binomio, amigos y amigas, qué binomio. Tal vez ese sea el problema. En fin, Hoffman, ¿qué país tenemos, Hemos subsanado el problema. ¿De qué país, Hoffman? Decía. Vamos a ver si... El patio ahora mismo está cayendo, vamos, el panorama político está un poco crudo. Yo solamente voy a aprovechar este momento que me está dando esta televisión. Yo soy apolítico, pero yo creo que me parece injusto que después de 4 años de que el presidente actual ha trabajado muchísimo para no pedir un rescate, para no ser una segunda Grecia, una segunda Rusia, no le demos la oportunidad de otros 4 años más para ver si terminamos salir de una vez de la crisis, porque ninguno de los que yo he estado escuchando en el programa, sobre todo al cual siempre te refieres, a los Podemos, a los podemistas, van a tener el secreto mágico para sacar a España del país. España no se saca regalando el dinero. España se levanta con trabajo, con esfuerzo. Y yo creo que sí, desgraciadamente hemos tenido mucho, ahora tenemos menos.
y cuando a nadie nos gusta que nos quiten el dinero ni nos quiten nada, pero cuando en una familia siempre alguien se queda sin trabajo, lo primero que hacemos es nos volvemos austeros y recortamos gastos. Pues vosotros imaginaros que esto lo hacemos en una casa de a pie de todo el mundo. Tú imagínate esto en un país entero. Lo que para el presidente o la persona que dirige un país y toda una comitiva, las decisiones que tienen que tomar súper difíciles para que... Y esto es como todo, ¿no? Vas a ser criticado, vas a ser apoyado y desgraciadamente pues no me parece justo, ¿no? No hay una receta mágica. Ahora, regalando el dinero no va más. Es que te agradezco mucho este testimonio. ¿Por qué? Pues fíjense ustedes lo que es un malagueño. Por eso la Legión está tan enraizada en Málaga. ¿Cómo no puede ser? Málaga. Pues que le gusta a usted cualquier artistilla de esto. Y demás, yo en política, no, yo me debo a mi público. Oiga, mire, usted se ve primero a su sociedad, la sociedad en conjunto, cuando sobre todo están en juego valores que tanto pueden repercutir sobre las futuras generaciones. Y usted no se puede abstraer de un problema que es general y es de todo. Usted no puede decir, no, es que no me meto en política. Pero la política es la vida misma. ¿Cómo no nos vamos a meter en política? Si desgraciadamente la política es lo que condiciona la vida de todo. ¿Cómo no me voy a meter en política si de lo que decidan estos tipos de uno y de otro partido va a depender mi futuro, mi bienestar, mi calidad de vida, el futuro de los míos? ¿Cómo no me voy a preocupar por lo que acontezca en la vida política española? Y no me voy a pronunciar sobre lo que me parezca mal. Por eso es tan encomiable que hayan artistas como Hoffman que por fin contrapuntan este arribismo de los artistas subvencionados españoles y hable con la rotundidad que, insisto, requiere y merece la gravedad del momento político presente que estamos viviendo en España. Por cierto,